vamos a continuar con la segunda enfermedad más frecuente. Así, ya digo. Hola. Hay una compañera que ya, vamos a continuar con las infecciones más frecuentes. Ya estudiamos las respiratorias, que son las más frecuentes. Ahora vamos a estudiar las infecciones gastrointestinales. Las más frecuentes son las enfermedades diarreicas, ¿ya? Y las enfermedades diarreicas agudas. Entonces, como vamos a estudiar diarrea, pues lo primero que vamos a diferenciar o definir qué cosa es diarrea, ¿no? Diarrea se basa en dos conceptos. Uno, de que es una alteración en la consistencia de las heces. Recuerden que la consistencia normal de las heces es una consistencia pues aumentada, formada. En cambio, ya cuando esa consistencia es semilíquida o líquida, eso no es normal. Entonces, eso ya podemos considerarlo diarrea. Y el otro criterio es la frecuencia. Una frecuencia, ¿hasta cuántas máximas veces uno puede ir al baño y decir, no, eso no es diarrea? 3 veces. Después de 3 veces, ya uno pues dice, probablemente tenga diarrea. Entonces, si ustedes en la historia ven que el paciente les dice que él normalmente evacuaba formada y consistente y que hace una semana pues sus evacuaciones son líquidas o semilíquidas, eso ya no es normal. Y segundo, si pues las frecuencias son 5, 6, 7 veces, eso tampoco. Entonces 1 más 1 es 2, el paciente tiene diarrea, ¿no? Entonces recuerden que el paciente no te va a decir, doctor, yo tengo diarrea, vengo por diarrea. No, la diarrea lo deciden ustedes, porque ustedes son los médicos, pues van a ser los médicos. Para eso tienen que tener criterios, y esos son los dos criterios, ¿no? Una alteración en la consistencia y un aumento en la frecuencia, ¿ya? Bien, ¿qué cosa es el otro punto importante que tienen que saber? Es el tiempo. No es lo mismo abordar un paciente que te diga, doctor, hace 4 días tengo diarrea, o que venga otro paciente que te diga, hace 2 meses tengo diarrea. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque primeramente, lo más frecuente son las diarreas agudas, ¿no? Las diarreas agudas se presentan menos de 14 días. Eso es una diarrea aguda. ¿Ya? Y la causa más frecuente son las infecciones. Pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pueden ser usualmente por toxinas. Gracias. ¿Ya? Entonces, en cambio, es lo que más van a ver ustedes, las diarreas agudas. En cambio, las crónicas es otro mundo. Usualmente más de 30 días, las causas más frecuentes pueden ser infecciosas, sí, parasitarias generalmente, o por bacterias sistémicas, que vamos a ver cuáles son. Pero lo más frecuente a veces son enfermedades autoinmunes, neoplasias, enfermedades crónicas, tuberculosis. Entonces, muchas causas que en este momento no es el motivo de la clase. El motivo de la clase son enfermedades causantes de diarreas agudas. Bien. Y lo tercero es, ¿cuáles son las diarreas más importantes? Si ustedes ven este cuadrito, dice síndrome. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Este es la diapo más importante de esta clase, por si acaso, esta. La vamos a explicar para que ustedes lo sepan. Ya, pues la diapo más importante. Entonces, ustedes lo que tienen que diferenciar es cuándo hay disentería y cuándo es una diarrea acuosa. Eso es lo que tienen que saber. ¿Y cuándo hay disentería? Si el paciente viene con diarrea con moco y sangre. Usualmente se acompaña muchas veces de fiebre, pero principalmente moco y sangre. El paciente viene con diarrea de moco y sangre, eso es diarrea disentérica. Entonces ven aquí que hay algunas que producen disentería, ¿no? ¿Ven? Esta.
Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? El primer trabajo que tienen que hacer es separar cuáles son los microorganismos que producen diarrea acuosa y cuáles son los que producen diarrea con disentería. Eso es lo primerito que tienen que hacer. De manera que en el examen, si le viene un caso, paciente 20 años, quien hace 5 días está con diarrea, con moco y sangre, o sea, con disentería, dicen, oye, ¿cuál es la primera causa? Puede ser esto, esto, esto o esto. ¿Ya? Aquí, cuando te ponen diarrea acuosa o disentería, lo más frecuente es disentería, más que esto. Porque pueden empezar como esto, pero terminan en esto, ¿no? Por si acaso, ¿no? ¿Ya? Después todas, no hay problema. Es más definido. Ajá. Entonces ya saben cuándo es diarrea, ya saben cuándo es aguda, ya saben cuándo es disentería y cuándo no. Con esos 3 datos ya pueden hacer un enfoque de una diarrea, de un síndrome diarreico. Porque a la larga va a venir el paciente, te va a decir que tiene diarrea y tú en base a esos datos tú dices probablemente, ajá, debe ser una Escherichia coli enterohemorrágica. No, debe ser una Shigella, debe ser un Vibrio cólera. ¿Dónde van a estar esos otros datos? En la historia, en los datos de la historia. Y te vamos a decir cuáles son esos datos para que tú lo analices y digas probablemente es esto. ¿Ya? Pero empezamos por lo más importante, ¿no? Es saber diferenciar una diarrea acuosa de una diarrea disentérica, que es lo más importante. ¿Ya? Es lo más importante. Bien, lo segundo, entonces aquí vienen que de aquí, SET hasta Clostridium difficile, todo eso son bacterias. Todo eso son bacterias. Un solo virus, rotavirus, y 2 parásitos, Giardia y Entabais olítica. Entonces te dicen, oye, ¿las bacterias son la causa más frecuente? Sí, pero en el grupo de adultos. Porque los niñitos siempre son los virus, no solamente el rotavirus, ¿no? Recuerden que el niñito, cualquier infección, sea bacteriana, viral, tóxica, lo primero que hace es diarrea. Entonces, en los niños sigue siendo los virus, ¿no? Pero en los adultos no. En los adultos el virus no produce diarrea, de ninguna manera. O sea, a no ser pues que sea un enterovirus, pues que produzca diarrea por ser un virus que ataca a los enterocitos. Pero cualquier virus no. Entonces están las bacterias y los parásitos. ¿Ya? Las bacterias y los parásitos. Bien, entonces, vamos a ver estos primeros 5 que llaman la atención. Escherichia coli, que son 5 especies. ET, enterotoxigénica, EP, enteropatógena, EI, enteroinvasiva, EH, enterohemorrágica y EA, enteroagregativa. Estas 5. Estas son las llamadas Escherichia coli enteropatógenas. ¿Ya? O sea, si hay una Escherichia coli enteropatógenas, hay otras Escherichia coli, claro, las uropatógenas. ¿Ya? Las uropatógenas. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque las uropatógenas producen infección urinaria. No les gusta estar en el colon a las uropatógenas. Les gusta estar en vías urinarias y riñón. Pero son igualmente Escherichia coli y son bacilos gram negativos. Estos de aquí, no. Estos les gusta estar en el colon, en el intestino y producen diarrea. ¿Ya? Entonces, el primer concepto, cuando hablamos de las Escherichia coli, es que hay un grupo que son las enteropatógenas, producen diarrea, y hay otro grupo que son las uropatógenas que producen infección urinaria. ¿Ok? Pero ambos son Escherichia coli. Ambos son Escherichia coli. Bien. Segundo, vean que son 5. 1, 2, 3, 4, 5. La segunda diferencia es de las Escherichia coli, que es lo primero que vamos a hablar. ¿Hay 2 que producen disentería? Sí, hay 2. La enteroinvasiva y la enterohemorrágica. O sea que hay 2 que producen disentería y hay 3 que producen diarrea acuosa. 2 y 3. ¿Ya? Entonces es otra diferencia entre ellas. Muy bien. Ahora, vamos aquí, el mecanismo patogénico. La mayoría, si se dan cuenta, son producidas por toxinas.
excepto esta, la enteropatógena. La enteropatógena no produce toxinas para producir la diarrea. ¿Ya? Tiene un mecanismo muy interesante, ¿ya? Me imagino que lo recuerdan ustedes, donde la Escherichia coli enteropatógena lo que hace es adherirse de una proteína que se llama la intimina, y tiene un receptor que está en la vellosidad, agarra el receptor y empieza a jalar. Entonces, al jalar, ¿ya? ¿Qué pasa con la vellosidad? La vellosidad, que es grande, se achica. Jalo y la vellosidad se achica. Jalo más y se achica hasta que desaparece. Por eso que se llama el mecanismo adherencia, acortamiento de microvellosidades. Acorta las microvellosidades. Enteropatógena. ¿Ya? Entonces, al desaparecer o acortar las microvellosidades, ¿va a haber absorción o no? No, no va a haber absorción. Entonces, ¿hay lesión en el enterocito? ¿Sí? No hay lesión. Porque no estás dañando la membrana, no, o sea, no hay necrosis, no hay sangrado, no hay nada de eso. No hay toxina. Es solamente un mecanismo bien especial, propio de la enteropatógena, ¿no? Que lo que hace es, pues, claro, hay receptor, por eso se llama adherencia, y jala. Lo jala y eso hace que la vellosidad desaparezca. Pues. Por eso es que en una diarrea por enteropatógeno no hay moco ni hay sangre, solamente es acuoso, porque desaparecen las vellosidades y no se absorben los alimentos, ¿no? Bien, ¿qué cosa? La primera, enterotoxigénica. ¿Qué pasa con la enterotoxigénica? Recuerden, a veces, porque ¿qué pasa muchas veces si ustedes que están aquí en Lima en las vacaciones se van, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Y se van a Florida, por ahí, y empiezan a comer cosas de todo, ¿no? Comida mexicana, todas esas cosas, ¿no? Lo más probable es que tengan diarrea, ¿sí? Porque no están acostumbrados a comer comida pues, de esos lados, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque normalmente hay una bacteria pues, que está en todo el sitio, que es la enterotoxigénica. Aquí hay enterotoxigénica, pero peruana, ¿no? Allá habrá una enterotoxigénica, pues, yanqui, ¿no? Por ahí una mexicana, ¿no? Entonces, estas, pues, lógicamente no te conocen, no nos conocen. Entonces, como no nos conocen, pues, tenemos que pasar, como se dice, pues, pagar derecho de piso, ¿no? Entonces, comemos algo y ¡pam! Nos manda la toxina. Y la toxina lo que hace es, pues, esta toxina nos da una diarrea acuosa. ¿Cómo se llama esa toxina? Es termolábil y termoestable. ¿Cómo funcionan estas toxinas? Normalmente el enterocito, pues ya saben que su función a través de sus vellosidades es absorber, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen en su membrana un sistema sodio-ATPasa que está manejado por el AMP cíclico, GAP cíclico, que lo que hace es, cuando se activa, jala el líquido para adentro, o sea, para la célula. Entonces absorbe todo lo que está en el lumen intestinal. Pero ¿qué pasa si tienes una toxina que te altera eso? Y en vez de absorber, lo bota. ¿No? ¿Qué va a producir? Diarrea. Y eso hacen estas toxinas. ¿No? Entonces la Escherichia coli enterotoxigénica es la causa de lo que se llama la diarrea del viajero. La diarrea del viajero es esas famosas diarreas, pues cuando uno viaja. ¿Cuál es la causa más frecuente? La Escherichia coli enterotoxigénica. A través de sus toxinas termonales termoestables producen la diarrea. No hay moco ni hay sangre. No hay moco ni hay sangre. ¿Ya? Bien. Después hay otra, la enteroagregativa, que también tiene una toxina, EAS1, la toxina. Esta es frecuente en los niños, pero tiene una particularidad. Hay diarreas que se dan en los niñitos y son como crónicas, empiezan como agudas
y después pues son tan frecuentes que uno ya no le presta atención y el niñito después se va desnutriendo, va bajando de peso y esas cosas, ¿no? Y una de las causas es esta, la enteroagregativa. ¿Por qué se llama agregativa? Tienes el moco que está en la vellosidad, agarra el moco y hace moco, 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 moco. Agrega, pues se llama agregativa, agrega moco encima, encima. Entonces al final es un de moco, encima de la vellosidad. Entonces, si ustedes tienen esa masa de moco encima de la vellosidad, ¿va a haber absorción? No. No. Ahora, ¿ustedes creen que es fácil sacar ese moco que está encima ya formado como un biofilm? ¿Ah? ¿Va a ser fácil sacarlo? Por eso es que esos niñitos, usualmente, pues eso va a ir poco a poco se va perdiendo, pero mientras tanto el niñito no absorbe alimentos, se va desnutriendo, retrasa crecimiento, son delgaditos y así pues inmunodeficientes, pues se causa la enteroagregativa. ¿Ya? Pero también su mecanismo es toxina, ¿no? Pero por esa toxina es que agrega los mocos, ¿no? El moco. Bien, quedan dos, estas dos. La enteroinvasiva y la enterohemorrágica. Son las dos que producen disentería, pero el mecanismo es diferente. Vamos por la más peligrosa, esta, la enterohemorrágica. ¿Por qué es peligrosa? Porque la enterohemorrágica, la bacteria no ingresa al enterocito, se queda afuera. Ingresa su toxina. Una pregunta que le hice a sus compañeros y quedaron pensando. ¿Estas toxinas que estamos hablando son exotoxinas o endotoxinas? Endotoxinas, como dijeron la mayoría. ¿Ustedes qué dicen? En el libro dice que la enterohepática es exotoxina. La mayoría, ¿qué son? O sea, ¿qué dice, según lo que estoy diciendo, qué son? Independiente que es el libro, o sea, de lo que tu conocimiento que has aprendido aquí, ¿qué son? ¿Ah? ¿Qué son? ¿Exo o endo? Exotoxinas. Exotoxinas. Ahí viene la otra pregunta. Las exotoxinas, ¿quién las produce? ¿Gram positivos o gram negativos? Gram positivas y negativas. Gram positivas y gram negativas. ¿Qué cosas son esos? ¿Por qué no son endotoxinas? Sí, ese. ¿Por qué no son endotoxinas? ¿Cuándo se liberan las endotoxinas? Cuando hay lisis de la bacteria. Ajá, ¿y aquí hay lisis en la bacteria? No. La bacteria se pega ahí y pum, bota su toxina, bota su toxina. O tú te comes algo, la bacteria estaba ahí y dejaron sus toxinas. O sea, es eso, ¿no? O sea, son exotoxinas, no se olviden. Son exotoxinas producidas por los gram negativos. ¿Te quedó claro?